Es momento de analizar el partido entre Paraguay versus Chile. Victoria del conjunto paraguayo, la albirroja, 1-0, el cual fue de gol de Alderete. Y vamos a ir desglosando todo este tema en este vídeo. Primeramente con las formaciones, el onceno inicial del conjunto paraguayo: 12 Roberto Fernández, 4 Juan Cáceres, número 5 Fabián Balbuena, capitán de equipo, 3 Omar Alderete, 6 Junior Alonso, 7 Ramón Sosa, 14 Andrés Cubas, 16 Damián Boadilla, 10 Miguel Almirón, número 19 Julio Enciso y número 9 Antonio Sanabria del lado paraguayo. Del lado chileno, 23 Brian Cortés, número 14 Felipe Loyola, número 3 Guillermo Maripán, número 5 Paulo Díaz, número 17 Gabriel Suazo, número 18 Rodrigo Echeverría, número 8 Arturo Vidal, capitán de equipo, número 6 Vicente Pizarro, número 9 Alexander Aladena, número 11 Eduardo Vargas y número 7 Lucas Cepeda. El onceno inicial del conjunto de La Roja, dirigida por Ricardo Gareca, el conjunto paraguayo dirigido por Gustavo Alfaro. Este partido, que era más que clave para ambas selecciones en cuanto a sus cuestiones de aspiraciones mundialistas. Paraguay llegaba como sexta en la clasificación con 17 puntos, en el conjunto chileno estaba noveno con 9 puntos. Esto en el inicio de la fecha 13, que fue el primer partido entre Paraguay versus Chile. Pero ahora es momento de pasar al análisis del partido. Un comienzo fervoroso para el conjunto paraguayo, que fue para adelante presionando a la defensa chilena, también siendo fuerte allí en el mediocampo. En los primeros 15 minutos fue cuestiones de Paraguay, no ha llegado en cuanto a oportunidades de gol, pero fue el que impuso las condiciones en el campo de juego. Luego se fue aplomando el conjunto de La Roja, que tuvo un gran disparo del zurdo Lucas Cepeda, número 7, que terminó siendo tapado por el señor Roberto Junior Fernández. Y del lado paraguayo fue un cabezazo de Junior Alonso, luego de un centro del córner de Miguel Almirón, que terminó siendo tapado por Brian Cortés. Pero Gustavo Alfaro tenía un plan. Primero, mantener el cero, algo que es clave en esta selección paraguaya, porque es un equipo que mete pocos goles y recibe muy pocos. Es decir, es un equipo que optimiza sus recursos y por tanto, gracias a eso, ha llegado a 7 partidos de manera invicta al mando del técnico argentino Gustavo Alfaro, con 4 victorias en Asunción y 2 y 3 empates de visitante hasta ahora. Con el corazón en la mano, con gallardía, con juego, con temple, Paraguay fue a buscarlo de buena manera, con recaudos, porque sabía que el conjunto chileno es un rival de cuidado, y que filtró una pelota de repente el mediocampista chileno para Alexander Aravena, que fue a pura velocidad y estuvo a punto de definir. Si no fuera por el salvavidas, en este caso Juan Cáceres, que llegó con velocidad, terminó punteando el balón, y luego fue el disparo de Aravena, que fue afuera. Entonces fue la primera ocasión clara luego de aquel disparo de Cepeda para el conjunto chileno. Junior Alonso había tenido una oportunidad en el cabezazo en un primer palo que no pudo cerrar Ramón Sosa. Luego fue ese cabezazo, como ya mencioné, que fue tapada de Cortés. Un partido muy pulcro, desde lo defensivo como lo ofensivo, en donde poco participó Junior Alonso, pero las veces que fue clave para el ataque paraguayo, y así el conjunto albirrojo buscaba abrir el marcador en un partido complicadísimo ante una selección chilena que venía en el último antecedente de empatar contra Paraguay en Santiago y de ganar la última vez en Asunción con aquel gol en contra de Anthony Silva. Y luego se dio el ingreso de Matías Galarza en vez de Damián Bodilla, algo que cambió muchísimo en la medular de Paraguay, porque así pudo poner de igual a igual la cuestión en el mediocampo. Comenzó a ganar terreno, a hacer retroceder al conjunto trasandino para poder buscar ese gol que podía haber llegado más temprano. Eso sí, por pelota parada. Se sabía que la llave estaba por allí, porque el partido estaba muy cerrado para abrirlo con un disparo lejano, porque mostraba solidez el portero Cortés, hasta que vino la falta por el costado derecho de la defensa chilena, en donde vino el tiro libre con indicación incluida de Miguel Almirón. Era una jugada preparada, parecía que el que iba a ejecutar iba a ser el señor Miguel Almirón, jugador del Atlanta United, pero fue el mediocampista Julio Enciso el que ejecutó el tiro libre, en el cual Miguel Almirón en la antesala hace el gesto de las orejas. Eso en relación para que iba a venir el centro, el segundo palo para Juan Cáceres. Luego fue otro cabezazo de Antonio Sanabria, y de allí cerraría en el segundo palo el señor Omar Alderete para poder abrir el marcador en el minuto 60 y que explote el estadio Defensores del Chaco ante el augurio de una hinchada que estaba estresada porque el partido estaba complicadísimo. Como todo partido desde la era Alfaro, ha sido más que emotivo,
desde el inicio, desde la llegada al estadio, desde la antesala en Ipané. Y sí, lo hizo Alderete, así como lo hizo ante la Argentina de cabeza. En esta ocasión lo definió con el pie. Y entonces así Paraguay tomaba el 1-0 para poder ponerse en ventaja en un partido complicadísimo ante Chile, que se jugaba sus últimas cartas, una de las penúltimas, podemos decirlo, ya que el conjunto chileno sabía que era un rival directo Paraguay. Y ahora, ahí se ponía 1-0, gracias a Omar Alderete, que hizo un enorme partido y creo que es el mejor futbolista de Paraguay desde el inicio de estas eliminatorias y mucho más, con la presencia de Gustavo Alfaro en el banco de suplentes. Cabe mencionar que los minutos finales fueron complicadísimos, en donde hubo un disparo de Diego Valdés, el número 15 de Chile, que fue tapado por el señor Roberto Junior Fernández, que fue importante porque fue una escapada del jugador zurdo chileno que se filtró entre la defensiva paraguaya y a un disparo raso que fue sacado hacia los costados por el portero Roberto Junior Fernández, que llegaba criticado por una parte de la afición futbolera del Paraguay y demostró del por qué confía tanto en él Alfaro y demostró la jerarquía que tiene con su edad Roberto Junior Fernández, que puede llegar a disputar su primer mundial ya a una avanzada edad, pero siendo clave en estas eliminatorias. Y aquí este abrazo de dos jugadores claves para esta victoria. Roberto Junior Fernández para el tema de la solidez defensiva y que no entre ni un gol, y el autor del gol, Omar Alderete, que hizo un enorme partido desde lo defensivo, ganando por arriba, por abajo, siendo sólido, y poco y nada pudo hacer el número 11 Eduardo Vargas cuando está titular, uno de los goleadores de Chile al nivel histórico, y después lo mismo cuando ingresó el jugador Fernando Sampierre y otro delantero. Y aquí vemos en imagen lo que representa esta selección paraguaya, lo que es Alfaro con figura, esta unión con el presidente Oscar Harrison de la Asociación Paraguaya de Fútbol, lo mismo la presencia habitual de Santiago Peña, presidente de Paraguay, de la República del Paraguay, y todo esto, la unión que conlleva la selección con su hinchada, vemos en imagen, y yo creo que está para grandes cosas Paraguay. Ahora mismo no está nada saldado, como dijo Alfaro. Paraguay está un pie fuera del Mundial. No hay que decir que estamos un pie adentro, porque así perdemos el foco que es clasificar al Mundial, porque Paraguay aún no lo ha hecho, no ha confirmado su oportunidad de clasificar. Va a tener un partido complicadísimo ante el conjunto colombiano la otra semana a las 9 de la noche en el Estadio Metropolitano Barranquilla, ante Colombia, que viene a perder de manera consecutiva 3 partidos. El primero había sido ante el conjunto uruguayo en Montevideo, en el Centenario. Después perdió ante Ecuador de manera sorprendente en el Metropolitano en Barranquilla, perdón. Triunfo histórico para el cuadro ecuatoriano. Y ahora la derrota ayer con gol de Vinicius Junior del 2-1 ante Brasil en Brasilia. Y Paraguay llega con los ánimos arriba, ganando 4 partidos, empatando 3 afuera en la era Alfaro. Y el conjunto de Colombia, que viene muy dubitativo, perdiendo 4 partidos ya desde que jugó aquella final ante la Argentina, ganando tan solo 2, y hay muchas dudas en el conjunto cafetero, y Paraguay tiene todas las de buscar esa primera victoria distante que era Alfaro, que se le hizo esquivo en aquel partido ante Bolivia, en la última jugada donde Julio Enciso termina asistiendo a Ramón Sosa, que fue el que definió en aquella jugada y terminó 2-2, jugando con 10 hombres. Paraguay, más que meritorio ese empate. Y creo que Paraguay podría dar algún golpe. Claro, hay que ser cautos. Allí en Barranquilla, hombre que planifica Gustavo Alfaro, que es el cazador de utopías y que sigue rompiendo números, porque en 10 enfrentamientos anteriores, Gustavo Alfaro contra un equipo de Ricardo Gareca nunca había conseguido una victoria a Gustavo Alfaro, y ayer consiguió romper esa mala racha. Lo mismo Paraguay. Paraguay durante 10 partidos no ha podido ganar un equipo de Ricardo Gareca, y ayer se rompió esa estadística. Así que, ¿por qué no confiar en Paraguay? ¿Por qué no pensar que se puede dar esa clasificación mundialista? Claro, hay que ir paso a paso, no perder la humildad, jugar de la misma forma, con la misma concentración y buscar ese sueño tan anhelado que se ha postergado durante 3 procesos mundialistas consecutivos, en donde Paraguay no fue a mundiales. El último mundial fue en 2010, Sudáfrica. Pero estos niños que no vieron, estos adolescentes que no vieron a Paraguay en un mundial, están cada vez más cerca de poder verlo en el 2016. Pero esto dependerá de los jugadores, dependerá de nuestro apoyo como hinchas, como también la parte del periodismo deportivo y todo lo que engloba el fútbol paraguayo,
que está muy cerca de ver a su selección mayor luego de mucho tiempo en el sitial que nunca debió haber dejado, que es jugar mundiales de fútbol de manera consecutiva, como pasó en el 98, en el 2002, en el 2006, en el 2010. Y lo que sí, yo creo que se puede dar, pero hay que concretarlo, hay que ser cautos y a conseguir esos resultados. Veremos qué pasa en Colombia. Con un empate ya es un buen resultado, claro, pero sí se puede ganar. Pero hay que ser humildes para buscar ese partido y planificarlo de buena manera, porque Colombia buscará lavarse la cara luego de 3 derrotas consecutivas en las eliminatorias. Ahora mismo Paraguay y Colombia están con la misma cantidad de puntos, es decir, están en la misma condición ahora mismo en cuanto a posibilidad de clasificación directa. Espero que den like a este vídeo, que compartan y que comenten desde dónde vieron este partido y cómo vieron a Paraguay en este encuentro ante el conjunto chileno, en donde fue una batalla futbolística en el Buenos Aires del Chaco. Eso es todo, muchas gracias y será hasta otro vídeo. Chao, chao.